todas maneras, cuando guste, también se puede hacer una entrevista virtual vía Zoom más adelante. Sí. Ahí, evidentemente, ahí no es necesario la mascarilla, está usted en su casa o en su oficina y yo estoy aquí en mi oficina. Listo, ya, ahora sí. Bien. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos sintonizan y nos escuchan su programa Hablando con Simón. Su servidor Simón Palacios para este programa que lo realizamos domingo tras domingo, un programa abierto a la comunidad, a dialogar y a debatir temas de interés comunitarios políticos para la comunidad ecuatoriana. Estamos por el 7º programa en su programa Hablando con Simón y nada más y nada mejor que empezar dialogando con nuestras autoridades ecuatorianas. A la principal autoridad representante del gobierno ecuatoriano acá en New Jersey, le damos en esta ocasión la bienvenida al embajador Alfonso Morales Suárez. El embajador acaba de cumplir un año acá, queremos darle la bienvenida, embajador, agradeciéndole por su tiempo, por esta deferencia de darnos esta entrevista y dialogar con la comunidad de acá de New Jersey. Bienvenido, embajador. Muy buenos días, Simón. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar con su prestigioso medio de comunicación y expresar un saludo respetuoso, cordial y afectuoso a todos los ecuatorianos establecidos en los estados de Nueva Jersey y Pensilvania, jurisdicción de este Consulado General. Muy buenos días a todas y a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, embajador, nuevamente. Y así que empezamos esta entrevista. El embajador, como dije hace un momento, acaba de cumplir ya un año, 2 meses en New Jersey. El embajador tiene una larga trayectoria en la carrera diplomática. Inició desde el año 1982 como embajador, como cónsul y como en diferentes funciones diplomáticas en diferentes países como Argentina, Europa. En fin, ahora está acá. La tenemos uno de los pocos embajadores, o quizá el único o el segundo embajador que ha llegado acá a New Jersey con ese rango. Embajador, ¿cuáles son en este año ya un poquito más de estar acá en New Jersey? ¿Cuáles son sus impresiones de la comunidad ecuatoriana, de las organizaciones, de los líderes? ¿Y cómo ha sido su trabajo en este primer año, embajador? Muchas gracias, Simón. En primer lugar, reitero mis sentimientos de respeto y consideración para todos los ecuatorianos establecidos en esta jurisdicción consular y reiterar que el trabajo del consulado, la obligación del consulado es actuar, trabajar y gestionar acciones a favor de la comunidad ecuatoriana, acciones dentro de lo establecido en las leyes y normas internacionales, concretamente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y también recordar lo aplicable de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Hay actividades que los consulados pueden y deben realizar y hay actividades que lamentablemente no pueden porque no están autorizados legalmente para ello. Es decir, se puede realizar lo que es físicamente posible y lo que es legalmente posible, pero dentro de la legalidad internacional y las normas del Estado receptor que tienen que respetarse, eso es necesario reiterarlo, que debemos respetar la normativa legal reglamentaria del Estado receptor, en este caso de los Estados Unidos de América, y en ese ámbito se desenvuelven las actividades de los consulados extranjeros acreditados en los Estados Unidos, y en este caso los consulados del Ecuador. Como usted una importante consulta, importante pregunta, la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos es una comunidad muy importante desde el punto de vista cuantitativo, numérico, y desde el punto de vista cualitativo, el gran esfuerzo que los compatriotas realizan todos los días para mejorar sus propias condiciones de vida y constituir un aporte importante para el desarrollo económico y social del Ecuador. Saludo respetuosamente a todos los ecuatorianos que están en el exterior, a todos los migrantes ecuatorianos, a todas las personas que decidieron realizar un esfuerzo para un cambio de su vida, una decisión tan importante como la cual es salir de la patria, salir del territorio nacional, salir el contacto con la familia, los amigos y la vinculación con el Estado-Nación, el Estado del Ecuador, al cual nos pertenecemos y debemos, para buscar otro porvenir, otra vida, otro proyecto de vida en otro país distinto al del país de nacimiento. En este caso, en los Estados Unidos, existe una comunidad ecuatoriana muy importante, más de 1 millón de personas, y de ellos más de 600,000 solamente en la costa este, en el área triestatal, que es
la que concentra la mayor cantidad de ecuatorianos en los Estados Unidos. Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, más de 600,000 ecuatorianos. Entonces, un saludo respetuoso, cordial a la comunidad ecuatoriana y reconocer el gran esfuerzo que la comunidad ecuatoriana y todas las organizaciones de ecuatorianos establecidos en los Estados Unidos realizan, trabajan y actúan todos los días para contribuir a su propio desarrollo como personas, como seres humanos, y al desarrollo del Ecuador por el aporte decisivo que las remesas financieras implican para nuestra economía. Eso hay que reconocerlo, saludarlo y recordarlo siempre. Así es. En términos rápido, antes de saltar a la otra pregunta, en términos cuantitativos, ¿cómo estamos New Jersey? Creo que somos los segundos o los primeros o terceros, no sé, entre Nueva York, entre Madrid, los consulados en cuantitativamente, en cantidad más numeroso. ¿Nos puede recordar rápidamente? Sí, claro que sí. Evidentemente, quizá el consulado con el mayor número de ecuatorianos en el exterior es Nueva York. Podríamos pensar que así es. Entre Nueva York, Manhattan y Queens, más de 300,000 compatriotas. Madrid aproximadamente 250,000 y Nueva Jersey también aproximadamente 250,000. Creo que estamos en una situación similar. Son las tres comunidades ecuatorianas más grandes en el exterior. Hay otras comunidades importantes también en España, Barcelona, Italia, Milán. Como usted debe conocer, Simón, existen 9 consulados generales del Ecuador en el exterior y un número hasta 75 consulados. Y los 9 consulados generales son Nueva York, Nueva Jersey, Madrid, Barcelona, Milán. En China están Cantón y Shanghái, en Venezuela Caracas y en Perú Lima. Son los 9 consulados generales que tiene el Ecuador a nivel del exterior. Y hasta 75 consulados. En otros estados en los Estados Unidos hay 12 consulados, los 2 consulados generales, Nueva York y Nueva Jersey, y 10 consulados rentados, más 2 consulados honorarios, Boston y Dallas, Texas. Texas, ¿no? Sí, Texas. Sí, bien importante. Gracias, embajador. Realmente saber que... También debo mencionar San Juan de Puerto Rico. Puerto Rico también. Es el Estado Libre Asociado de la Unión Americana. También hay un consulado honorario del Ecuador en San Juan. Qué bien. Así es. Creo que New Jersey y Nueva York mueve la parte central del exterior. Entre New Jersey y Nueva York estamos casi igual que Madrid. O sea, es un punto bastante referencial para todo el Ecuador, la zona triestatal Nueva York, New Jersey sobre todo aquí al pie de Nueva York. También debo señalar, Simón, es muy importante subrayar y que los compatriotas conozcan, aunque muchos sí lo conocen, que el Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey es el centro de impresión de pasaportes de 14 consulados del Ecuador en los Estados Unidos y Canadá. Es el centro de impresión de pasaportes de una cantidad muy grande ¿De todos los Estados Unidos? Casi de todos los Estados Unidos. Claro. Solamente puedo mencionar que los consulados en Nueva York y Queens son centros de impresión independientes. Nueva York solamente para el área de Manhattan y alrededores, y Queens para el área de Queens y alrededores, y Los Ángeles, centro de impresión de Los Ángeles, y Phoenix, Arizona. Pero en cambio, Nueva Jersey es el centro de impresión de pasaportes de todos los demás consulados rentados del Ecuador en los Estados Unidos. Estamos hablando de New Haven, Connecticut, Houston, Texas, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Chicago, Illinois, Minneapolis, Minnesota, y Washington, Distrito de Columbia, y también el consulado en San Juan de Puerto Rico, el de Boston, Massachusetts, y los consulados en Canadá, Ottawa, en la capital, Montreal, Toronto y Vancouver, otro consulado honorario. Entonces son 14 consulados para los cuales el Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey imprime los pasaportes, además naturalmente de imprimir los propios pasaportes de nuestra jurisdicción. Creo que y pienso que están trabajando a contrarreloj, y así que tenemos poco tiempo. El embajador ha sido bastante amable en darnos estos 30 minutos que lo queremos aprovechar al máximo. Estamos viviendo tiempos atípicos, pues todos sabemos, entramos en esta llamada periodo especial o no atípico. La pandemia nos ha tomado por sorpresa a todo el mundo. ¿Cómo está viendo esta situación? ¿Cómo está viviendo la comunidad del consulado, ustedes como funcionarios? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el apoyo que ustedes han podido brindar o qué han hecho con la comunidad ecuatoriana en estos tiempos de pandemia? Bueno, se han hecho muchas actividades dentro de las atribuciones, competencias del consulado y dentro de las posibilidades reales que el consulado tiene, los consulados tenemos.
En primer lugar, cuando se produjo la pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel mundial y particularmente en el Ecuador, y el gobierno del Ecuador, al igual que todos los demás gobiernos del mundo, tuvo que tomar la dolorosa decisión de cerrar los espacios aéreos internacionales y limitar reducir al mínimo los vuelos internacionales, en este caso de retorno hacia el Ecuador. Hubo necesidad de implementar un procedimiento de repatriación, de vuelos de repatriación, algunos vuelos humanitarios que inclusive eran financiados por organismos internacionales, la cooperación internacional, y otros, lamentablemente, no, tenían que ser los costos cubiertos por los propios compatriotas que tenían la obligación de regresar en tiempo específico a nuestro país, y los consulados coordinamos la realización de aquellos vuelos para establecer un listado, los listados de personas ecuatorianas que iban a regresar al Ecuador mientras existía la emergencia sanitaria y mientras no existía la autorización de los vuelos convencionales, es decir, no había tránsito aéreo convencional internacional durante un tiempo importante, desde fines de marzo de este año hasta el 1 de junio, se conoce. Y eso implicó que el gobierno del Ecuador organizó el retorno de más de 14.000 compatriotas que estaban varados en el exterior y no podían regresar a nuestra patria. Solamente en los Estados Unidos regresaron casi 8.000 personas, más del 50% de los 14.000 ecuatorianos que retornaron procedían de los Estados Unidos. Y de esta jurisdicción consular concretamente retornaron 500 compatriotas, es decir, se asistió y se colaboró para el retorno de 500 personas mediante la estructura de un listado. Tenía que la persona registrarse en una base de datos para comunicarse luego con la compañía aérea, adquirir el pasaje y establecer el viaje de retorno mediante los protocolos sanitarios. Usted sabe, el aislamiento, la necesidad de ir a un hotel durante 14 días hasta luego salir a su domicilio. Y en la actualidad, hasta el momento, se mantiene la obligatoriedad de realizar un examen de COVID-19 y con resultado negativo para salir de aquí hacia el Ecuador, y ese examen tiene que realizarse hasta 3 días antes del viaje, es decir, puede realizárselo 6 o 7 días antes, pero el resultado tienen que entregárselo 3 días antes del viaje, y tienen que presentar ese resultado al llegar a uno de los 2 aeropuertos internacionales del Ecuador, Quito o Guayaquil, y si es que el resultado es negativo, sale al domicilio y permanece en el domicilio 14 días, pero si es positivo tiene que ir a un hotel y permanecer 14 días de aislamiento de cuarentena en un hotel hasta que se supere aquella situación. Existe también dolorosamente un número importante desconocido de compatriotas que han fallecido a causa de la pandemia COVID-19, pero es necesario subrayar que no corresponde al consulado determinar exactamente el número de personas que fallecen por esa razón dolorosa, sino que son los compatriotas, los ecuatorianos, quienes voluntariamente deben acercarse aquí para realizar el procedimiento de inscripción de la defunción de su familiar, porque de lo contrario no es posible. Usted sabe, como distinguido compatriota residente en los Estados Unidos ya un tiempo importante, que la ley federal de protección de datos de las personas de los Estados Unidos establece que esa clase de información es estrictamente confidencial. No puede una persona apartada, o sea, ajena a la familia, averiguar o indagar sobre si una persona está contagiada o si ha fallecido por COVID, sino que es la familia, los familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, los que voluntariamente tienen que solicitar esa información, identificarse con un documento de identidad y luego presentarse en el consulado si así lo desea, indicando que su familiar cercano falleció por esa razón, solicitar la inscripción de la defunción, y enseguida el consulado tiene la obligación de informar el particular a las autoridades competentes del Ecuador, en este caso la Dirección General del Registro Civil, a través de nuestra Cancillería, porque todos los consulados, como usted conoce, bien somos oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y tenemos que canalizar toda la correspondencia, toda la comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez en Ecuador se dirige a las autoridades competentes, en este caso la Dirección General del Registro Civil, para proceder a la inscripción de la defunción de la persona que ha fallecido y todas las consecuencias legales de una defunción de una persona. Y asimismo con las inscripciones de nacimiento, matrimonio y otros datos del Estado. En ese sentido, ¿es posible cuantificar en cantidad nada más? ¿Podría darnos alguna cita? Sí. Existe una cantidad de 14 ciudadanos ecuatorianos en esta jurisdicción consular, en New Jersey y Pensilvania. Concretamente son 14 personas en New Jersey que han fallecido por causa de COVID-19 y cuyos familiares
voluntariamente se han presentado aquí en el consulado a solicitar la inscripción de defunción de su familiar y para proceder a su envío al Ecuador de aquellos documentos. Son 14 y naturalmente el consulado está a las órdenes en cualquier momento. Cuando una persona solicite ese procedimiento, nosotros tenemos la obligación ¿Se ha de... podido hacer el proceso del retorno de cadáveres? Sí, se ha realizado algunos, concretamente en este año 3, pero ahí existen muchas dificultades, porque primero está la parte presupuestaria, segundo el tema del cumplimiento de protocolos. Es necesario señalar algo importante, Simón. Cuando una persona fallece de COVID-19, las autoridades federales, tanto del gobierno central de los Estados Unidos como del gobierno del estado de Nueva Jersey o del estado de Pensilvania, de cualquier estado de la Unión Americana, establecen que esos cadáveres deben ser obligatoriamente cremados, incinerados. No puede haber repatriación de restos mortales de una persona que falleció por COVID, no puede haber repatriación del cadáver completo, tiene que ser incinerado, lamentablemente. Así es. Y esa disposición también, ese protocolo sanitario, se encuentra establecido por el gobierno de la República del Ecuador. Es decir, también Ecuador exige ese procedimiento, es decir, la cremación del cadáver llevar en cremación y llevar las cenizas. Así es. Me refiero a quienes han fallecido por COVID. Por COVID, así es. Si una persona fallece por causas diferentes, causas naturales distintas o por un accidente o lo que fuere, que no sea COVID, sí existe autorización para ser repatriado los restos mortales, el cadáver completo, con un procedimiento obviamente también sanitario que tiene que cumplirse, y eso te encargan las empresas especializadas, las funerarias, que realizan la comunicación con los familiares y el consulado cuando se produce la declaratoria de vulnerabilidad de la persona. ¿Qué es la vulnerabilidad? Concretamente una vulnerabilidad económica, que una persona puede estar en condiciones de indigencia y no tiene dinero para el traslado de los restos mortales de su familiar fallecido hacia el Ecuador. Entonces hay un protocolo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Dirección de Protección de Ecuatorianos en el Exterior y las coordinaciones zonales respectivas de la Cancillería, las coordinaciones zonales de las provincias de origen de la persona que falleció. Puedo mencionar, por ejemplo, muy importante, la coordinación zonal 6 con sede en Azogues, porque existe una cantidad muy importante de compatriotas de origen del austro-ecuatoriano, Cañares, Guayalo, aquí en esta jurisdicción consular. Pero todas las demás coordinaciones zonales de las 8 coordinaciones zonales que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene en el país, pues trabajan activamente para apoyar a los ecuatorianos. Así es. Embajador, en ese sentido, como con todos estos cambios, nos gustaría saber un poquito cómo está el ecuatoriano recibiendo servicio actualmente acá. ¿Necesita hacer cita debido a estos cambios del COVID? ¿Las citas son por teléfono? Que por favor nos ayude. Las citas son obligatorias. Las citas se obtienen por medios magnéticos. Hay un link magnético, informático, por medios virtuales. https consulado-nuevajersey.gov.es. Está allí. Cuando le voy a dar para que usted tenga una captura de pantalla del link. Y allí tiene que el compatriota ingresa su número de cédula. Ya no puede venir aquí solo al consulado directo y que la atienda, ¿no? Lamentablemente no. Cita. Sí, tiene que hacer cita obligatoriamente, específicamente por la razón del COVID, de la pandemia. Pero además sí hay una razón importante que también es de fondo, que luego la pandemia ya prácticamente determinó eso como una obligatoriedad esencial, ineludible. Pero anteriormente ya se empezó con el procedimiento de las citas magnéticas para organizar, ordenar, regular adecuadamente la atención al público por parte del Consulado General del Ecuador. Porque la cantidad de usuarios es muy alta y nosotros naturalmente tenemos la obligación de atender a la mayor cantidad de personas que sea posible atender, pero en la actualidad no es posible. El promedio de atenciones por parte del promedio diario de atención era 240 personas y los sábados 300 personas o más, pero en la actualidad no es posible. Por esa razón también con autorización expresa de la Cancillería el consulado estableció un nuevo horario de atención al público que es hoy de lunes a viernes. Ya no se trabaja, antes el sábado ya no se trabaja. Antes se trabajaba de martes a sábado y el sábado era un día con mucha concurrencia, con mayor concurrencia de usuarios en razón de que era un día libre de trabajo de la mayor parte de la gente que necesitaba realizar sus trámites. Nosotros lamentablemente, dolorosamente hemos tenido que suprimir la atención al público los sábados en razón de la pandemia COVID-19 y las citas virtuales son obligatorias. La atención al público es de 8:30 de la mañana a 12:30 del día con cita previa obligatoria. Existen ciertas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? De que una persona puede venir sin cita y ser atendida.
Las personas que están comprendidas en el artículo 35 de la Constitución de la República, las personas que son grupos de atención prioritaria del Estado. ¿A quiénes me refiero? Personas adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, si es que el trámite se refiere a ellos, Eso es muy importante señalarlo. Existía, lamentablemente, somos humanos y los seres humanos tenemos grandes potencialidades y también tenemos acciones que no son tan adecuadas. Los padres de familia, cuyo trámite era para ellos, venían con sus hijos menores de edad, muy pequeños, algunos recién nacidos, para que se les atienda rápidamente. Pero el trámite no era para los pequeños, no era para los niños, era para los padres. Entonces, esa actitud no es correcta, esa actitud se ha eliminado la posibilidad de implementarla. Más y solicitamos, COVID, ¿no? Más aún porque lo que está haciendo un padre o una madre al traer a su niño pequeño es ponerlo en riesgo, poner en riesgo la vida del niño. Entonces, eso es un tema que tenemos que reflexionarlo, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables. El tema del COVID no solamente es un tema de obligación de los gobiernos, eso es necesario señalarlo, no solamente por el hecho de ser funcionario público, sino por el hecho de ser ciudadano. La salud y la vida de las personas también implica una responsabilidad de la propia persona. No esperar que el gobierno le vaya a resolver el problema del COVID-19. Naturalmente que los gobiernos tienen que implementar los sistemas de atención primaria en salud. La salud pública es una obligación del Estado, un servicio que el Estado tiene que brindar a todos sus ciudadanos. En este caso, aquí en los Estados Unidos, el Estado norteamericano y los estados de cada uno de los estados de la Federación, y en el caso del Ecuador, el gobierno de la República del Ecuador. Pero yo me refiero a la responsabilidad de la persona, es decir, utilizar la mascarilla, no concurrir a reuniones sociales masivas en espacios cerrados, no concurrir a fiestas, es decir, tener una actitud responsable que va a incidir en una reducción de los contagios, una reducción de la mortandad y en el futuro esperar que descienda, que baje la curva de contagios y que en ese tiempo tal vez, Dios mediante, se encuentre la vacuna y tengamos la solución al problema. Aunque como usted sabe muy bien, es muy difícil que la humanidad vuelva a tener la normalidad que tenía antes. Yo lo veo eso muy difícil. Lamentablemente no hay margen para un optimismo, sino hay que ser realistas. Sin ser pesimistas, hay que ser realistas. Esta pandemia del COVID-19 llegó para quedarse largo tiempo y para afectar las vidas de todos los seres humanos del planeta durante largo tiempo. Así es. Antes de pasar, para aclarar un poquito la cuestión de las citas, sí, claro. ¿También se puede hacer vía telefónica? ¿Pueden llamar un número y ellos hacen? ¿O no? Exclusivamente tienen que hacerle por WhatsApp. Puede llamar. Tiene que ser ¿También pueden llamar a un número? Sí, podría dar hay 9 números. También les voy Vamos a poner los 9 números de la emergencia del Consulado General del Ecuador. No, sí, pero eso es sobre todo para atención de emergencia y casos de vulnerabilidad. Una cita no implica necesariamente un caso de vulnerabilidad. Una cita es para obtener un trámite consular, un pasaporte, un poder especial, un poder general, una declaración juramentada, una actuación relativa a registro civil, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Tengo que señalar que hay algunas dificultades con las actuaciones de registro civil. Sí, es necesario señalar. En razón de la pandemia COVID-19, la atención presencial al público en el Ecuador ha disminuido considerablemente, ha tenido que afrontar limitaciones. Eso ha ralentizado, es el término correcto, se ha vuelto más lento y más demorado todos los trámites relativos al registro civil. Por ejemplo, hay uno que está particularmente demorado, que es la obtención de cédulas de ciudadanía, cédulas de identidad. La obtención de cédulas de ciudadanía, la renovación de las mismas, tiene dificultades en razón de la pandemia. Cuando se establezcan algunos procedimientos por parte de la Dirección General del Registro Civil para solucionar ese tema, se comunicará oportunamente a los compatriotas. En este momento hay una demora considerable. Está parcialmente suspendida la emisión de cédulas de identidad en lo que se refiere al exterior, es decir, al exterior. Todavía no conocemos con exactitud cuándo se va a restituir el servicio, pero lo comunicaremos inmediatamente, tan pronto la Dirección General del Registro Civil comunica a la Cancillería que se ha solucionado el problema, pero todo tiene una relación directa con la incidencia lamentable de la pandemia. Así es, esto nos ha cambiado la vida. Y regresando a las citas son virtuales por medios magnéticos y la cita se obtiene rápidamente con una fecha determinada. Ahora,
También debo informar que sí existen dificultades con el tema de los libretines de pasaportes. Hay una situación de desabastecimiento de libretines de pasaportes. Eso es importante que la comunidad lo sepa. Está un poco retrasado. Sí, eso. está un poco retrasado porque hay una transición del pasaporte actual de lectura mecánica